Adán, el primer humano creado directamente por Dios, ocupa una posición destacada en las narrativas bíblicas. Aunque algunos aspectos de Adán son descritos con claridad en las Escrituras, es fascinante considerar que su cuerpo era un cuerpo totalmente hecho de uñas, de una forma transparente y más que eso. Este detalle no solo resalta su estética única, sino que también subraya la meticulosa atención en su creación. Para moldear a Adán, se dice que Dios recogió tierra de distintos rincones del planeta, utilizando un barro rojo para esculpir su forma. Este material, representativo de la sangre, simboliza la esencia vital necesaria para la existencia de Adán, preludio a la infusión divina del aliento de vida. No dejes de ver hasta el final y vas a entender sobre Adán y por qué su cuerpo era todo hecho de uñas. Es interesante un versículo en el Salmo 139 que dice: «Tus ojos, oh Dios, vieron mi embrión». ¿Qué significa esto? Claro que Dios está viendo. Es porque en realidad, cuando Adán fue creado, su cuerpo era enorme, ocupaba toda la tierra. Antes de continuar tu jornada diaria, ¿podrías ofrecernos un momento de tu tiempo? Darle me gusta a nuestro video es como un amén moderno. Es una forma de decir que valoras este mensaje. Suscribirte a nuestro canal es como unirte a una congregación digital, donde cada nueva historia es una invitación para reflexionar, aprender y crecer juntos. Ahora, podría surgir la pregunta de por qué el cuerpo de Adán fue formado con tierra de todas partes del mundo, y además, por qué Dios optó por crear un único Adán en lugar de múltiples hombres para poblar el planeta desde el principio. Esta línea de interrogantes conduce a reflexiones profundas. Primero, la singularidad de Adán y Eva como la pareja primigenia. Tras ellos, Caín y Abel enfrentan el dilema de con quién casarse y perpetuar la especie. La eventual aparición de Set introduce la posibilidad de descendencia. ¿Pero cómo? Pronto abordaremos estas cuestiones. La razón de la creación de Adán a partir de tierras de todo el mundo radica en que sus descendientes habitarían cada rincón del planeta. Al final de sus vidas, tienen el deber de ser sepultados en la tierra, simbolizando el regreso al polvo del cual provienen. Por lo tanto, Adán fue creado de esta manera universal para garantizar que cualquier tierra lo aceptase, evitando el rechazo. Su creación única también subraya la individualidad frente a Dios, destacando que cada persona es irrepetible, sin precedentes ni sucesores que compartan sus exactas características físicas, espirituales, talentos, defectos, cualidades, contexto familiar, época y circunstancias de vida. Esta unicidad tiene el propósito de concienciar a cada individuo sobre su misión personal, insustituible por otro. Así, la singularidad de Adán establece un precedente. Además, previene cualquier alegato de superioridad, recordándonos que todos los seres humanos compartimos un origen común en Adán y Eva, lo que constituye un mensaje poderoso de igualdad. Es fascinante que, según la tradición, la cabeza de Adán se formó con tierra de Israel, su torso con la de Babilonia y las demás partes de su cuerpo con tierras de diversas regiones globales. Esta también es una metáfora significativa. La elección de Israel para la cabeza simboliza su importancia espiritual, como el sitio elegido por Dios para revelaciones a figuras clave y para la construcción del templo por Salomón, resaltando su especial vigilancia divina, según Deuteronomio, no en un sentido literal, sino refiriéndose a una mayor providencia. Babilonia, con su destacado papel histórico y como cuna del Talmud babilónico, contribuye a otra dimensión del legado humano. Así, el ser humano, en su conjunto, pertenece a todo el mundo. Este tema no solo es intrigante, sino que destaca la complejidad de la creación humana, incluso antes de que Adán recibiera el aliento de vida divino. Dios enseñó a Adán los secretos de la creación, le mostró a los justos y los impíos que existirían a lo largo de toda la historia de la humanidad, y mostró que cada hombre justo, de hecho, se defendería de él.
cada generación con sus jueces, escribas, profetas y líderes. De la misma manera mostró a las personas que son pecadores, que también provienen del mismo Adán. Mientras Dios mostraba a Adán de una forma completamente mística, entonces él era testigo de lo que estaba sucediendo y veía que esas personas, de hecho, eran descendientes de él, pero no todos venían de los mismos lugares, y explicaré este concepto. Algunos vienen de la cabeza, algunos de la nariz, algunos de partes inferiores del cuerpo. Lo que sucede es lo siguiente. Adán era un ser humano como nosotros sabemos. Al mismo tiempo, él es el padre de la humanidad. De él y de Eva vinieron todas las otras personas. Esto significa que en realidad el alma de Adán también es una alma madre. Es una alma que contiene en él a las almas de todas las personas. Dentro de cada persona hay un poco de la chispa de Adán, solo que existen niveles de alma. Estos niveles de alma están relacionados con las partes del cuerpo, entonces son simbolizados por el cuerpo de Adán. Entonces almas más elevadas son simbolizadas por partes más elevadas de la cabeza, menos elevadas por otras partes. Es por eso que vemos personas con niveles tan diferentes. Pero fíjate bien, una persona puede nacer y estar ligada al talón de Adán, y aún así no significa que va a ser una persona mala, deshonesta, mala. Claro que no. Cada persona, en el nivel en que nace, tiene el libre albedrío, tiene la posibilidad, la capacidad de elegir hacer el bien y el mal, seguir la palabra de Dios o rebelarse contra ella, fingir que ella no existe, y así por delante. En realidad, las generaciones están ligadas al cuerpo de Adán, las primeras generaciones a la cabeza, especialmente la generación que recibe la revelación divina en el monte Sinaí. Y cuanto más nos alejamos de eso, entonces son generaciones que son más bajas espiritualmente. Y es por eso incluso que cité esa idea del talón. Por otro lado, eso es nivel espiritual, pero es nivel intelectual, por ejemplo, estas generaciones que pueden llegar a conocimientos científicos extraordinarios, medicina, economía, y así por delante. Y no olvidar lo más importante, no es eso, es el libre albedrío que siempre hay en cada generación. Pero no te olvides de esto. Adán representa no solo el comienzo de la creación humana, él representa a aquel de quien saldrán todas las personas, y es por eso que Dios le revela a él. Todo el mundo está ligado a su alma. Todas las personas del mundo van a tener un poquito de su alma dentro de ellos, cada una de una parte. Ahora si hablamos sobre el tamaño de Adán, realmente el Talmud habla que Adán, cuando fue creado, entonces Dios insufla el Espíritu Divino dentro de él. Le da el alma que realmente lo convierte en un ser vivo. Pero cuando es creado, está escrito que su altura es del suelo hasta los cielos, y por otro lado su cuerpo llenaba el mundo entero. Ahí dices, mi Dios, ¿qué cosa es esa? Esto aquí es leyenda, es una fábula, y la respuesta es que no es leyenda ni fábula, es Dios pasando a nosotros una enseñanza importantísima. Esto incluso se relaciona con el nombre de Adán. Presta bien atención, mira solo. La idea de que el cuerpo de Adán iba de la tierra hasta los cielos no es literal. La idea es el potencial que él tiene, es esa fuerza que tiene, que a pesar de que es creado de la tierra, él tiene un alma. Él puede llegar a los cielos, él puede unirse a su Creador. Dios da la oportunidad al hombre de estar cerca del Creador, de unirse a él eternamente. ¡Wow! Entonces quiere decir que el ser humano tiene un potencial increíble. Esto es simbolizado por su altura. De la misma forma, el ser humano llena todo el planeta. No significa que era una persona extremadamente obesa. No, una vez más tenemos aquí algo simbólico, una metáfora muy importante. El mundo entero fue dado para que Adán lo utilizara de forma correcta. Entonces, esa es la idea de que él llena el mundo entero. Significa que en realidad el mundo entero fue dado para que el ser humano lo utilice. No es en vano que el ser humano es el único que tiene libre albedrío. Por eso que la Biblia habla que el ser humano fue creado a semejanza, a imagen de Dios. La idea aquí es el alma que él tiene. Es un alma que le permite ser inteligente y tomar decisiones. Es diferente de los animales, por cierto.
también es diferente de los ángeles en otros sentidos. Los ángeles son pura alma, no tienen cuerpo, entonces no tienen el libre albedrío en su parte mala. Ya los animales, al contrario, ellos no tienen la parte divina, entonces no tienen libre albedrío porque lo de ellos es un alma simplemente animal. Ya el ser humano es él quien tiene esa capacidad de subir y expandirse, utilizar todo lo que existe en el mundo para hacer sus misiones. Esto tiene que ver con el nombre de Adán. En portugués hablas Adán. ¿Qué es Adán? Es el primer hombre, pero en hebreo bíblico no es así. El hebreo nos habla porque él viene de Adama, el de la tierra. Entonces, ya entiendes que el nombre tiene que ver con la esencia de él, pero no es solo eso. La palabra Adame también significa semejante a, de mí, él es parecido, él es semejante con su creador. Dios da al ser humano libre albedrío de la misma forma que el Creador tiene libre albedrío. Él da para él una parte, la chispa divina que existe en el alma del ser humano. Entonces él es parecido con el Creador. Entonces, un ser humano va a tener estos dos aspectos. El aspecto de que él puede caer en la tierra, y él puede ser por debajo de los animales, o él puede ser una persona súper elevada que se conecta con el Creador. Entonces él llega hasta los cielos. Recuerda para nosotros aquel sueño de Jacob, que él sueña con una escalera que está clavada en la tierra y va hasta los cielos. ¿Será que él pensó que iba a llegar hasta los cielos? La respuesta que sí, porque sabía del potencial que tenía. Ahora es importante que entiendas, Adán y Eva son creados en el sexto día de la creación. ¿Entonces ellos eran bebés? No. Adán fue creado con el cuerpo de 20 años de edad. Ahora, fíjate bien, él fue creado en el jardín del Edén y su capacidad intelectual, pero también puedo hablar intelectual espiritual, era enorme. Era un ser humano sublime, una creación realmente muy perfecta que tenía un potencial gigantesco. Y más, fíjate bien, que Dios se comunica con él, entonces él ya nace profeta. Él nace en el sexto día, pero su cuerpo ya está desarrollado como una persona de 20 años, y si hablamos en la parte intelectual de él, cognitiva de él, es mucho más de lo que cualquier persona puede imaginar. Él llega a un nivel enorme, tiene una capacidad gigantesca, pero también es el lado espiritual que Dios se comunica con él. Él se comunica con Dios, o sea, él era un profeta. Adán, al ser creado, tenía un cuerpo que se extendía hasta los cielos, simbolizando su conexión divina. Sin embargo, tras pecar, tanto él como Eva fueron reducidos a una estatura que les permitiera habitar en nuestro mundo, marcando su transición desde un estado de existencia superior hacia uno terrenal. Este cambio simbólico refleja la pérdida de su estado original y la necesidad de adaptarse a la vida en un plano más material y limitado. La estructura del cosmos se describe en 3 niveles: el jardín del Edén, nuestro mundo, y el Edén superior, o mundo venidero, siendo Adán y Eva parte de un nivel intermedio antes de su caída. La referencia a Adán como gigante se halla también en Deuteronomio, lo que subraya la magnitud de su figura original. La transgresión de la prohibición de comer del árbol del conocimiento introduce un dilema sobre la adquisición de sabiduría y las consecuencias de desobedecer a Dios, desmitificando la creencia de que este acto les otorgó conocimiento previamente inexistente en ellos. La referencia a Adán como gigante se halla también en Deuteronomio, lo que subraya la magnitud de su figura original. La transgresión de la prohibición de comer del árbol del conocimiento introduce un dilema sobre la adquisición de sabiduría y las consecuencias de desobedecer a Dios, desmitificando la creencia de que este acto les otorgó conocimiento previamente inexistente en ellos. Y al consumir el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva no solo desobedecieron a Dios, sino que introdujeron el mal en su ser, una condición inexistente hasta ese momento. Contrario a las promesas engañosas de la serpiente, este acto no los elevó, sino que alteró fundamentalmente su esencia, alejándolos de su estado de perfección original. La muerte, como la máxima deficiencia, se convirtió en una consecuencia inevitable de su transgresión, marcando el fin de su inmortalidad.
y su expulsión del jardín del Edén, evidenciando una pérdida significativa de su conexión divina y capacidad espiritual. Este episodio recalca la gravedad de introducir el mal en el ser humano, contradiciendo la noción errónea de que el acto de comer del fruto fue beneficioso. La capacidad de distinguir claramente entre el bien y el mal se vio comprometida, sumiendo a Adán, y por extensión a la humanidad, en un estado de confusión moral. La claridad con la que antes podía evitar el daño se perdió, enfrentando ahora dilemas éticos incluso en aspectos cotidianos de la vida, reflejando cómo el pecado transformó profundamente su percepción y relación con el mundo. Este cambio fundamental tras el pecado subraya la complejidad del libre albedrío y las consecuencias de las decisiones humanas, especialmente cuando se actúa en contra de las directivas divinas. A pesar de las buenas intenciones o la búsqueda de crecimiento, el resultado fue una disminución de la estatura espiritual y una complejización de la existencia humana, marcada por el conflicto interno y la duda en la discernibilidad entre lo correcto y lo incorrecto. Adán era hecho de uñas. Los preceptos para alcanzar el mismo nivel aquí son una diferencia que viene del momento de la creación de Adán y Eva. Ahora, ¿cómo era el cuerpo de Adán? Te vas a impresionar. El cuerpo de Adán era un cuerpo todo hecho de uñas, de una forma así transparente. Y más que eso, su belleza era algo que nunca hubo antes. En realidad, Adán fue el hombre más bonito que ya existió y que jamás existirá. Eva, la mujer más bonita que ya existió y que jamás existirá. Tenemos un lado muy simple de por qué ellos son creados directamente por Dios. No tiene ninguna intervención humana, entonces Él nace y crece de la forma perfecta, como solo el Creador puede hacer cuando la intervención es humana. Entonces, ya sabemos que no va a salir al mismo nivel de Adán y Eva nunca. Pero ¿qué historia es esa de las uñas? Normalmente pensamos lo contrario. Si es con uñas, entonces es algo feo. Pero no es verdad. Era una especie de piel que brillaba, y esa piel brillante que demostraba una belleza muy grande, también enfatizaba la esencia de Adán y la esencia de Eva. Entonces, por eso era una creación completamente diferente de cualquier otro ser humano, es porque ellos nacieron en el nivel en que lo principal era la esencia. La propia Biblia nos dice que mientras estaban en el jardín del Edén, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque podían ver la esencia del alma. Adán veía a Eva linda, maravillosa. Él incluso tenía deseo de ella. Pero lo principal es por causa del alma que él podía ver dentro, la esencia de aquella mujer, y lo mismo sucedía de la mujer con relación al hombre. Ahora, realmente esa idea de uña es una metáfora. Tenían piel. Entonces, ¿por qué está escrito que es uña? Una vez más viene esa idea importantísima de entender la figura del lenguaje. De la misma forma que nuestra uña es parte de nuestro cuerpo, pero no la sentimos, además de que podemos ver un poco por dentro lo que tiene. Entonces esa es la idea de que Adán era hecho de uña. En realidad su cuerpo prácticamente no sentía. La luz linda no venía de la uña, venía del alma de él, y lo mismo sucedía con Eva. Entonces, es muy importante. Cada vez que estudiamos un midrash, una fuente de la tradición oral, muchas personas dicen, no, pero eso aquí no puede ser, está errado. Es porque las personas no aprendieron a estudiar la tradición oral, siempre quieren tomarlo al pie de la letra mientras no entienden que en realidad está siendo transmitido un mensaje importantísimo. ¿Y por qué es importante? Porque hasta hoy el ser humano, desde que pecó, entonces acaba no consiguiendo más tener un nivel de las uñas, de saber que su cuerpo es parte de él, pero mirar para el interior, ver lo que tiene dentro. La parte más importante es que hacemos exactamente lo contrario. Miramos solo el exterior, sea del cuerpo de la persona, sea cómo está vestida, una ropa más barata. Y tendría que ser exactamente lo contrario. El ser humano cayó, pero en su forma ideal, la idea sería llegar a un nivel de Adán y Eva. Claro que no tenemos el mismo nivel espiritual, pero tenemos que saber a dónde aspirar, mirar el alma de las personas, mirar lo que tiene de más importante, lo que tiene de eterno,
y no aquello que en verdad es solo simplemente el embalaje. La historia de Adán y Eva se narra un evento significativo en el que Dios presenta a Adán todos los animales para que les asigne nombres, acto que subraya la capacidad de Adán para percibir la esencia verdadera y la importancia de cada criatura. Al nombrar a los animales, Adán no elegía nombres al azar, sino que identificaba y expresaba la esencia misma de cada ser. Por ejemplo, al perro lo llamó Kelef, que significa todo corazón, reflejando su naturaleza afectuosa, y al burro, Chamor, derivado de chomer, materia, indicando su enfoque materialista. Este proceso revela la profunda conexión de Adán con la creación y su entendimiento de las características esenciales de los seres vivos. Este conocimiento de Adán se extiende a la profecía de la carruaje en Ezequiel, donde la representación de cada animal simboliza distintas facetas del mundo animal y espiritual, mostrando la importancia de comprender el significado detrás de los nombres hebreos para desvelar las enseñanzas ocultas en las Escrituras. Adán y Eva, tras su pecado, enfrentan la mortalidad, marcando el inicio de su descendencia con Caín y Abel. Adán, buscando redimirse, decide separarse de Eva durante 130 años, un acto de penitencia que más tarde reconoce como incorrecto, comprendiendo que el verdadero arrepentimiento implica un retorno hacia Dios. Esta comprensión lleva al nacimiento de Set y a la responsabilidad de Adán de transmitir el conocimiento divino a las futuras generaciones, evidenciando su papel como profeta. La muerte de Adán a los 930 años y su entierro en la tumba de los patriarcas en Hebrón, junto con Eva, destaca la importancia de este lugar, considerado la puerta por la cual las almas acceden al jardín del Edén tras la muerte. La elección de Abraham de enterrar a Sara en este lugar sagrado, pagando un alto precio por la tierra, refuerza la conexión entre la historia de la humanidad y su búsqueda continua de proximidad con lo divino, subrayando la relevancia de la tradición oral y la transmisión del conocimiento espiritual a través de las generaciones. Y si esta historia tocó tu corazón, ¿por qué no compartirla? Deja un comentario con tus reflexiones. Tu voz es un eco en esta comunidad, inspirando e incentivando a otros a explorar estas verdades eternas con nosotros. Juntos, no estamos solo viendo vídeos, estamos construyendo una comunidad de fe, esperanza y amor a través de las eras. Tu interacción no es solo una métrica para nosotros, es una señal de que estamos caminando juntos en esta jornada espiritual. Entonces, si sientes que este lugar es donde perteneces, o si estás apenas comenzando a explorar, da ese paso de fe con nosotros. Dale me gusta, comenta y suscríbete. Vamos a iluminar este camino juntos, compartiendo las historias que han moldeado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Que seas bendecido hoy y siempre. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.